Porque si te les preguntara como debe de ser, pues nada más no. Bien, mi ecuación que estamos manejando, la ecuación que estamos manejando es A más, B más, B menos y A menos. La ecuación neumática se empieza de izquierda a derecha. Dibujo lo que es una vertical, una línea vertical. Y formo mis grupos nuevamente para aquellos que tengan dudas. A más, tengo una letra A, tengo una letra B, se repite una letra B, aquí se están repitiendo dos letras, corto, y empiezo otra vez a contar, B, A y cierro. Dale, ahí están mis grupos. Los cambios internos y externos que se originan en los grupos. Los cambios internos yo los voy a marcar dentro de mis grupos, empezando por la primera letra de izquierda a derecha. Ahí tengo la primera letra y voy a dibujar una flechita. Y ya, dibujo mi punta de flecha. Como ya no hay más letras en este grupo, me paso al otro grupo. Y entonces, aquí yo tendré esta letra y me dirijo hacia la otra letra por medio de una flechita. Y dibujo mi punta de flecha. Esos van a ser mis cambios internos, los que se van a presentar dentro de un grupo. Cuando yo voy a determinar los cambios internos para el método cascada, debo de poner atención en lo que son los signos, los signos, los signos y los signos de cada letra. Recordando que el signo más, que el signo más me representa avance, que el signo menos me representa un regreso, un regreso. El signo más, como va a ser cambios internos, en los cambios internos, yo sé que un cambio interno, fijándome en la flecha, la cola de esa flecha me representa el movimiento del actuador que va a controlar al siguiente movimiento del otro actuador. Es decir, la cola me representa el movimiento del actuador que va a controlar el movimiento del siguiente actuador. La punta de la flecha me indica el movimiento que se va a controlar. El movimiento que se va a controlar. De este primer grupo, si la punta de la flecha me indica el movimiento que se va a controlar, ¿qué movimiento se va a controlar en el grupo 1? El avance. B más. B más. El avance. ¿Cuál avance, joven? ¿Cuál avance? De B. ¿O el avance de quién? Ah, pues el avance de B, profe. De B más. Ajá, de B más. En el siguiente grupo, ¿cuál es el movimiento que se va a controlar? El regreso. ¿El regreso de quién? De A menos. De A menos. ¿El regreso de A menos? ¿Así está bien dicho? ¿El regreso de A menos? El regreso de A. El regreso de A. Otra vez.
La punta de la flecha me indica el movimiento del actuador que se va a controlar. La punta de la flecha me indica el movimiento del actuador que se va a controlar. Ese es mi grupo 1. Ese es mi grupo 2. ¿Cuál es el movimiento que se va a controlar aquí, en el grupo 1? B más. B más. ¿Y en el segundo grupo? A menos. A menos. A menos. La cola de la flecha me indica el actuador que va a controlar el movimiento del siguiente actuador. La cola de la flecha me indica el movimiento del actuador que va a controlar el movimiento del siguiente actuador. ¿Qué actuador controla el movimiento del siguiente actuador en el grupo 1? A más. A más. Y en el segundo grupo, B menos. B menos. menos. B menos. ¿Estamos? B menos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, ninguna, por favor. Ninguna. Está entendible. Ya le entendí, se supone que eso lo expliqué la clase pasada. Ahora, estos cambios de avance y regreso, yo voy a utilizar válvulas de rodillo para que me den esos cambios internos. Válvulas de rodillo, que serán válvulas 3-2 con accionamiento por retorno de muelle y rodillo normalmente cerradas. Todo rodillo lleva una etiqueta. Va a llevar una etiqueta en mis rodillos. Ese rodillo es el que me va a permitir hacer ese control de movimiento, controlar ese movimiento. El signo más de avance, yo lo voy a traducir con el número 1. El regreso, yo lo voy a traducir con el número 0. Es decir, si yo encuentro un signo más, yo lo voy a representar con 1. Si yo encuentro un signo menos, lo voy a representar con un 0. Pero es lo que yo voy a utilizar, una válvula de rodillo. Bien, regresemos a los cambios internos. En el primer grupo, ¿cuál es el movimiento que voy a controlar? En el primer grupo, ¿cuál es el movimiento que voy a controlar? B más. B más. ¿Qué más? ¿Quién lo va a controlar? A más. A uno. A más, lo va a controlar a más. Lo que yo debo de fijarme bien es quién va a controlar el movimiento del otro actuador. ¿Quién lo va a controlar? Ah, pues lo va a controlar el actuador A. ¿Y cuál es el movimiento que va a hacer ese actuador? Salir. Ah, como es más, entonces será el número 1. Así voy a ocupar mis etiquetas. Quiere decir que dentro de mi sistema habrá un rodillo que se llame A1 que va a controlar el movimiento de B más.
Quiere decir que en mi sistema neumático, en mi diagrama, debe aparecer un rodillo que se va a llamar A1, que va a controlar el avance de B. ¿Alguien tiene dudas aquí? No, profe. ¿Los demás? No, profe. No, profesor. No, profe. Me paso al segundo grupo. ¿Qué movimiento voy a controlar? A menos. A menos. O menos. ¿Quién lo va a controlar? B menos. B menos. No. Lo controla un rodillo que se va a llamar B, B0. B0. Hasta hay dudas. Ninguna, profe. No, profe. No. Sale pues. Ahora me voy con los cambios externos. ¿Qué es un cambio externo? ¿Qué es un cambio externo? Cambio externo. Se le llama así a los cambios de grupo que se originan en la ecuación neumática. Los cambios externos, cambio externo, se le llama así a los cambios de grupo que se originan en la ecuación neumática. Chanclas, ¿eso de qué me está hablando? Pues vamos a ver de qué me está hablando. Yo tengo mi ecuación A más, B más, B menos, A menos. Esa es mi ecuación que tengo. Empiezo a formar mis grupos. Tengo A, B se repite. Dibujo mi línea, B con A, ya no hay más letras, no se repiten, cierro. Dos grupos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en la parte inferior de mi ecuación, en la parte inferior de mi ecuación, en la parte inferior de mi ecuación, yo voy a dibujar unas flechas. Unas flechas. Es decir, yo aquí tengo el grupo 1. Yo aquí tengo el grupo 2. Tengo esta línea que me divide al grupo 1 y al grupo 2. Entonces yo dibujo una flecha en sentido antihorario. Como aquí acaba el segundo grupo debe ser capaz de enviarme al primer grupo. Es decir, me va a regresar al inicio de mi ecuación neumática. Entonces, yo voy a dibujar una flecha
al inicio de mi ecuación neumática o al inicio de mis grupos y la dibujo en sentido antihorario. Así los voy a dibujar. Estas flechas me indican los cambios de grupo. Los cambios de grupo de mi ecuación neumática en el método cascada. En el método cascada. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. No. No. Al igual que en los cambios internos, la flecha tiene una cola y una punta. La flecha tiene una cola y una punta. La punta me indica el primer movimiento que yo voy a tener en el cambio de grupo. La punta me indica el primer movimiento que yo voy a tener en el cambio de grupo. La cola me indica, el movimiento que va a controlar ese cambio de grupo. La cola me indica el movimiento que me va a controlar el cambio de grupo. ¿Quién me controla en esta flecha, en la flecha de en medio? ¿Quién me controla el cambio de grupo? B más. ¿Quién me controla? ¿Quién me controla el regreso a mi primer grupo? A menos. A menos. A menos. A menos. Este movimiento es el que va a originar que yo regrese al primer grupo. Ese es un cambio externo. Los cambios de grupo. Los cambios de grupo. Al igual que en los cambios internos, estos cambios externos los va a controlar una válvula de rodillo. Entonces, la válvula de rodillo maneja etiqueta. Lo que significa que cuando yo coloque mis flechitas de cambios de grupo, yo tengo que fijarme qué movimiento se encuentra en la cola de mi flecha. ¿Por qué? Porque ese actuador y ese movimiento me va a indicar la etiqueta que me va a controlar el cambio de grupo. Porque la cola de ese cambio externo me va a indicar el actuador y el movimiento de ese actuador que va a hacer el cambio de grupo. ¿Hasta ahí alguna duda? Yo, profe, yo Ninguna, tengo. profe. No, sí. ¿Podría repetir la función de la cola de la flecha, por favor? La cola de la flecha te indica. A ver. Esta es una ecuación neumática. A más, B menos y A menos. El método cascada y el método paso a paso son métodos donde nosotros vamos a hacer automático un sistema neumático. Anteriormente, y voy a explicar esto, me voy a regresar al inicio.
de esto de los diagramas. Anteriormente nosotros controlábamos un actuador con accionamientos manuales, es decir, tú accionabas una válvula, conectabas y tú podías controlar, tú controlas un actuador de simple efecto. ¿Cómo? Colocabas tu dedote, tu dedo, y cambiabas la posición de la válvula. La válvula, ¿qué es lo que va a hacer? Pues controlar el movimiento, bueno, controla, en este caso, el aire o el flujo de aire, que es el que va a mover a lo que es mi actuador, mi basta. Si tú cambias la posición de la válvula, te deja pasar alimentación y entonces el vástago sale. Si dejas de presionar, el retorno de muelle lo regresa y esto regresa, y así sucesivamente. Tú lo controlabas de esta forma. Ahora no. Ahora lo que nosotros vamos a hacer con una ecuación neumática es que por sí solo, este siga operando, siga trabajando por sí solo. Que con que yo solamente accione una válvula, todo mi sistema neumático funcione por sí solo. Todo mi diagrama neumático trabaje por sí solo. Que salga A, que salga B, que regrese B, que regrese A. ¿Cuál es la función de mis cambios externos? Bueno, mi función de los cambios externos es que teniendo el último movimiento de mi válvula, el último movimiento de mi actuador, el último movimiento de mi actuador, el último movimiento de mi ecuación neumática, yo tengo que asegurar que ese último movimiento me regrese al primer movimiento de toda mi ecuación, de toda mi ecuación. Es decir, que cuando regrese A, salga A, cuando salga A, salga B, cuando salga B, regrese B, que cuando regrese B, regrese A, que cuando regrese A, salga A. Es decir, estos movimientos van a ser continuos, continuos, continuos. Ya no vas a estar tú ahí pegadote, cambiando, regresando, accionando, no accionando, accionando, dejar de accionar, todo eso. Entonces, el cambio externo me indica, ¿sabes qué? La primera acción que vamos a hacer A y B es la siguiente. Primero sale A, luego sale B, acaba este primer grupo de movimiento, o acaban esos dos primeros movimientos, y luego se cambia el grupo, es decir, empieza el tercer movimiento. La cola de la flecha de un cambio externo es quién va a ser el actuador y cuál es el movimiento de ese actuador que me va a hacer el cambio de grupo. ¿Quién me va a hacer el cambio de grupo? ¿Quién va a ser el último? ¿Quién va a ser el último actuador? Y el movimiento para que me regrese al inicio de mi ecuación neumática o para que me regrese a mi primer grupo. Esa es la función del cambio externo. La cola me indica el actuador y el movimiento de ese actuador que me va a hacer cambiar el grupo, que me va a hacer cambiar el grupo. No sé si me di a entender. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No. ¿Seguros? Seguro. Sale pues. Sale pues. Sale pues. Y sale pues.
A más, B más, B menos, A menos. Grupos. A, B, B, se repite, cierro esto. Cambios internos. Cambios internos. A1 controla el avance de B. B0 controla el regreso de A. Cambio de grupo. Y cambio de regreso al primer grupo. B1 me hace el cambio del primer grupo, de grupo 1 a grupo 2. Y A0 es el que me va a regresar al inicio de mi ecuación, o me va a regresar al primer grupo. Bien. Voy a empezar. Tengo dos actuadores, un actuador se llama A, otro actuador se llama B. Tengo el actuador A y tengo mi actuador B. Como ya estoy ocupando etiquetas, y esas etiquetas significan rodillos, quiere decir que yo voy a dibujar la regla de distancia. ¿Por qué? Porque ese diagrama que voy a hacer a mano lo voy a traducir a mi simulador. Como ese es el actuador A y ese es el actuador B, izquierda a derecha, esta va a ser mi marca A0. ¿Por qué? Porque A0 me indica que el vástago está contraído. Y este va a ser mi marca A1. ¿Por qué 1? Porque es el avance del vástago A. De igual manera, en mi actuador B, marco mi regla de distancia y coloco B0, porque este B0 me indica cuando el vástago está contraído, y este va a ser B1, que me indica cuando el vástago está fuera. Como yo voy a ocupar para estas ecuaciones neumáticas un actuador de doble efecto, quiere decir entonces que cada actuador va a tener una válvula 5-2. Pero como yo ya voy a empezar a hacer ciclos continuos, yo voy a utilizar una válvula 5-2, 5-2, con accionamiento neumático. Voy a tener una válvula 5-2 con accionamiento neumático. ¿Por qué accionamiento neumático? Porque la válvula de accionamiento neumático, con alimentación en sus accionamientos, pues ya va a ser el cambio de la posición de mi válvula. Como me dice que el primer movimiento que tiene que hacer este actuador es salir, y luego esta salida controla esta, y luego va a regresar, pues entonces, como aquí va a estar mi alimentación, y esta vía es la que me deja pasar, pues yo voy a conectar así, de esta forma. ¿Podría yo conectar así, en primera posición? Pues no, no puedo conectar así. ¿Por qué? Porque si yo conecto así, y si yo aquí coloco alimentación directa, ¿sale? Ya no está haciendo mi función
mi función, el rodillo, para hacer que este actuador salga primero. Este movimiento está siendo controlado por un rodillo. Entonces yo no puedo confundirme entre mis movimientos y este tipo de conexiones. Este movimiento lo va a controlar un rodillo. Yo le tengo que dejar la responsabilidad al rodillo para que el rodillo sea el que me origine este movimiento y no originarlo yo, no originarlo yo. No sé si me di a entender en esa parte. El rodillo, los rodillos son los que van a controlar los movimientos que me marca la ecuación neumática, no yo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, yo voy a conectar de la forma tradicional y común y corriente. ¿Cómo? Pues primero que el vástago esté adentro y que el rodillo se encargue de sacar. Y ya. Y lo mismo en el otro actuador. Pero yo primero te aseguro que estés adentro, actuador B, y que el rodillo te saque. Esto que yo acabo de hacer, de dibujar un actuador, su válvula 5.2, actuador y su válvula 5.2, hagan de cuenta que esta va a ser su plantilla. Siempre que ustedes tengan una ecuación neumática, ustedes siempre van a dibujar los actuadores de las válvulas 5.2. Actuadores y válvulas 5.2. Siempre, 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 siempre. Si yo tengo otro actuador, profe, que se llame C, pues tú dibujas el otro actuador C y le pones su válvula 5.2. Esta va a ser tu plantilla. Esto no hay falla. Esto siempre lo vas a dibujar. Siempre de esta forma. ¿Dónde empieza el cambio? ¿Dónde va a empezar el cambio? El cambio va a empezar que dependiendo de los grupos que yo tenga, pues van a ser las líneas de alimentación que yo ocupe. En este caso, pues yo tengo dos grupos. Grupo 1 y grupo 2. Quiere decir entonces que yo voy a manejar dos líneas de alimentación. Dos líneas de alimentación. Dos líneas de alimentación. De arriba hacia abajo, esta será mi línea 1 y esta será mi línea 2. Eso es lo que va a empezar a cambiar. Cada válvula 5.2 también va a ser parte de su plantilla. Tendrá una alimentación directa. Coloco su simbología de salida de aire. Coloco su simbología de salida de aire. Esa es mi plantilla, esto que acabo de hacer. Esto. Siempre lo voy a dibujar. Si tengo 3 actuadores, pues lo dibujas un tercer actuador de esta forma. Si tienes 4 actuadores, pues dibujas el cuarto actuador de esta forma. Actuador con su válvula 5.2, accionamiento neumático. Actuador, válvula 5.2 con accionamiento neumático. Ya. Tengo dos grupos, 2 menos 1 me da 1. 2 menos 1, 2 menos 1 es igual a 1. Tengo dos grupos, 2 menos 1 me da 1. Tengo dos líneas de alimentación. 2 menos 1 me da 1. ¿Por qué hacer esa resta? Ya sea la cantidad de grupos o ya sea la cantidad de líneas, tú le restas un 1 y te va a indicar las válvulas 5.2 que se van a encontrar por debajo de tus líneas de alimentación. Entonces esa resta 2 menos 1 me está indicando que por debajo de las líneas de alimentación yo voy a tener una válvula 5.2. ¿De qué tipo? Pues de tipo de accionamiento neumático. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ciclo continuo.
un ciclo continuo, un ciclo continuo. Coloco su accionamiento, coloco su accionamiento. Ya, ahí está. Acá arriba, estas marcas de rodillo me indican los cambios internos. Los cambios internos. Estos de abajo me representan los cambios externos. Los cambios externos. Tip, tip y tip. Cuando yo dibuje mis líneas de alimentación, los cambios externos siempre van a aparecer por arriba de las líneas de alimentación, mientras que los cambios externos van a aparecer por abajo de las líneas de alimentación. Si estas etiquetas me representan rodillos, significa que yo tengo dos cambios internos en esta ecuación. Significa que deben de aparecer dos rodillos en la parte superior de mis líneas de alimentación. Como los cambios externos, yo tengo dos marcas y esas marcas me representan rodillos, significa que van a aparecer dos rodillos por debajo de mi línea de alimentación. ¿Alguna duda ahí? ¿Quieren que les dé tiempo para que hagan su apunte? Yo tengo una duda, Sí, profe. profe. ¿Cuál es la duda? Al hacer la de esta de 2 menos 1 significa que el rodillo va por debajo de la alimentación, pero acaba No, de... no, 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 no. El 2 menos 1 es esa resta, es para saber cuántas válvulas 5-2 voy a tener por debajo de las líneas de alimentación. Esta resta es, y se los había mencionado, en un punto. En un punto. El punto 3, la cantidad de grupos que es igual a las líneas de alimentación, se le restará el número 1. El resultado que se obtenga representará la cantidad de válvulas 5-2 de accionamiento neumático que se colocarán por debajo de las líneas de alimentación. Y aquí se los dibujé. Aquí está en el punto 3. Tienen que repasar la cantidad de grupos que yo tenga, que es igual a la cantidad de líneas de alimentación que va a tener mi sistema neumático. Al restar, me va a dar la cantidad de válvulas 5-2 que se van a colocar por debajo de las líneas de alimentación. Por debajo de las líneas de alimentación. Si yo tengo dos grupos, 2 menos 1, 1. ¿Qué significa ese 1? Pues una válvula 5-2 que va a estar por debajo de las líneas de alimentación. Si yo tuviera tres grupos, pues 3 menos 1, 2. Yo voy a tener dos válvulas 5-2 que van a estar por debajo de las líneas de alimentación. Si yo tuviera 4 grupos, 4 menos 1, 3. Eso significa que yo tendré 3 válvulas 5-2 por debajo de las líneas de alimentación. Lo que yo estoy diciendo acá, porque ya estoy armando el diagrama, aquí estamos en el diagrama, ya lo vamos a empezar a armar, es, yo tengo mi ecuación, voy a repetir, yo tengo mi ecuación, obtengo mis grupos, dos grupos,
Dos grupos es igual a dos líneas de alimentación. Obtienes los cambios internos. ¿Qué movimiento va a controlar o qué actuador con su movimiento va a controlar al siguiente actuador y su movimiento en cada grupo? Los cambios internos se van a identificar en la parte superior. Pues el movimiento del actuador A controla el movimiento o la salida de B. Pues yo tengo que poner la etiqueta de un rodillo, porque como vamos a hacer un ciclo continuo, los rodillos son los que me van a ayudar a hacer ese ciclo continuo, ese ciclo continuo. Entonces, tú ya tienes tus cambios internos, tú ya tienes tus cambios externos. Lo único que yo estoy aquí acotando es esto. Los cambios internos que serán representados por rodillos, esos cambios o esos rodillos se encontrarán en la parte superior de mis líneas de alimentación. Quiere decir que va a haber dos rodillos que van a aparecer acá arriba. No sé dónde, pero van a aparecer aquí arriba. Y que los cambios externos, que también van a ser representados por rodillos, se van a encontrar por debajo de las líneas de alimentación. Es decir, si yo tengo dos cambios externos, significa que habrá dos rodillos acá abajo, no sé dónde, porque aún no les explico cómo se van a colocar esos rodillos. Pero lo que sí quiero que sepan o que recuerden es que mis cambios externos, que serán rodillos que me van a originar esos cambios internos, se van a encontrar arriba. Y que mis cambios externos, que son los cambios de grupo, se van a encontrar aquí abajo. ¿Estamos? Este 2 menos 1 no tiene nada que ver con rodillos, no tiene nada que ver con rodillos. Este 2 menos 1 solamente es para saber cuántas válvulas 5-2 voy a tener por debajo de mi línea de alimentación. Hasta ahí, ¿alguna duda? Gracias. Ninguna, profe. Les sigo, los espero. ¿Qué procede? Ya acabaron de hacer su su apunte. Les sigo, no les sigo, les espero, me indican, están haciendo su apunte. Díganme algo. Esperamos un poco porque todavía faltan algunos de que hagamos apunte. Bueno, Mi pues nada más compañera que le digan. escribió. Sí, díganme, si quieren empiezo a las 7:10, ¿va? En lo que algunos se estiran sus piernas, ¿qué les parece? Sí, profe. Sale 7:10. Entonces nada más apago mi micrófono, ¿vale? 7:10 empezamos otra vez. ¿Hay algo que quieran que mueva aquí de la pantalla? ¿Así está bien? ¿La muevo hacia abajo? ¿Hago acercamiento? No, sí está bien, profe. ¿Así está bien? Sale pues. Entonces 7:10 regresamos, ¿va? Sale, gracias.
¿Ya acabaron? Ya, profe. Sí, profe. Sí, profe, ya. Vale, pues, Sí, profe. va. Entonces, ahora voy a atender los cambios externos que quedamos que va a ser en la parte de arriba. Los cambios internos en la parte de arriba. Me dice que va a haber un rodillo que se va a llamar A1 que va a controlar el avance de B. Ustedes me dicen si me espero, si lo digo paso por pasito y ustedes lo van apuntando, ustedes díganme, porque yo voy a empezar a poner los rodillos. No sigo. Hay un rodillo que se llama A1 que va a controlar el avance de B, que va a controlar el avance de B. Entonces yo observo a B, yo observo a mi actuador B. Y yo sé que mi actuador B está conectado de esta forma. Pónganse abusados con lo que voy a decir. Si tienen dudas me preguntan y lo vuelvo a explicar. Hay un rodillo que se llama A1 que controla el avance del actuador B. Hay un rodillo que se llama A1 que controla el avance de B. Este es mi actuador B. Este es mi actuador B. Y mi actuador B está siendo controlado por esta válvula 5.2. Lo que yo debo de saber o de recordar o nunca, tratar de que nunca se me olvide es lo siguiente, jóvenes, y pongan atención. Voy a volver a repetir. Hay un rodillo que se llama A1, hay un rodillo que se llama A1 que controla el avance de B. Este es el actuador B. Y el actuador B está siendo controlado por una válvula 5.2. ¿Cuál es el accionamiento de esta válvula que va a hacer que este actuador B, así como está conectado, cuál es el accionamiento de esta válvula que va a ocasionar que el vástago del actuador B salga el lado izquierdo o el lado derecho? El izquierdo. El lado izquierdo. Quiere decir entonces que del lado izquierdo se encontrará una válvula de rodillo que es una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento de rodillo y retorno de muelle que va a alimentar al accionamiento lado izquierdo y que ese rodillo tendrá la etiqueta A1. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Sale. Me voy al siguiente cambio interno. En el siguiente cambio interno me dice que yo voy a tener un rodillo que se llama B0 que va a controlar el regreso del actuador A. Que va a controlar el regreso del actuador A. Este es mi actuador A. Este es mi actuador A. Y esta actuadora está controlado por esta válvula 5.2. ¿Cuál es el accionamiento de esta válvula que va a ocasionar que este vástago regrese? ¿El accionamiento del lado izquierdo o el accionamiento del lado derecho? Derecho.
Derecho. Derecho. Quiere decir entonces que en el lado derecho yo tendré una válvula de rodillo, que es una válvula 3-2, normalmente cerrada, ponga abusados aquí, que se va a conectar con este accionamiento. Esta válvula es una válvula de rodillo. Oiga, profe, pero ¿por qué la está conectando en segunda posición? Ah, porque cuando yo tengo una etiqueta 0 en rodillo, esa etiqueta 0 me está indicando que ese rodillo ya está siendo accionado. Siempre que yo tenga la etiqueta 0, significa que el rodillo ya está siendo accionado. Y siempre voy a encontrar esta simbología, esta parte sombreada. Esta parte sombreada significa que el rodillo ya está siendo accionado, ya cambió a segunda posición. Los espero, me dicen a qué horas continúo para que hagan su apunte. Nada más repito. Un rodillo, etiqueta 1, significa que está en primera posición, Un rodillo, etiqueta 0, significa que ya está en segunda posición, Porque si yo lo relaciono con las etiquetas que yo puse aquí arriba en mis actuadores, pues yo lo estoy visualizando. Significa que este rodillo se encuentra aquí. Aquí se encuentra el rodillo. A0 se encuentra aquí. Y como el vástago está contraído, pues ¿quién no está accionando? Pues el vástago. Ya lo está cambiando de posición. 3 minutos para que hagan su apunte, ¿va?
¿Ya acabaron? Sí, profe. Profe. Sale, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Ya acabé con mis cambios internos. Ahora voy con mis cambios externos. Pongan atención. Ahora voy con mis cambios externos. Pónganse abusados, ¿eh? Pregúntenme. Si tienen dudas, pregúntenme. Pregunten. Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que vean la ecuación y lo que voy a hacer. ¿Sale? Ahorita lo agrando. Ya hice mis cambios internos. Ya están acá arriba. Ahora voy con mis cambios externos, los que están aquí abajo. Yo sé que estas marcas son las etiquetas de una válvula de rodillo, de dos válvulas de rodillo. Pónganse abusados. Cuando yo vaya a hacer mis cambios externos, yo siempre voy a empezar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. La primera marca que yo tenga de izquierda a derecha de mis cambios externos, esa la voy a colocar del lado izquierdo de mi válvula 5.2. La primera marca que yo tenga de mi cambio externo, de izquierda a derecha, esa marca yo la voy a colocar del lado izquierdo de mi válvula 5.2. Siempre, siempre, siempre. Quiere decir entonces que yo aquí voy a colocar una válvula de rodillo, que es una válvula 3.2 normalmente cerrada, accionamiento por rodillo, retorno de muelle, pero con su etiqueta como es A0, significa que ya está siendo accionada. Entonces, coloco la simbología de una válvula de rodillo que ya está siendo accionada. Y esta válvula de rodillo es la que tiene la etiqueta A0. La siguiente marca de cambio externo, que es B1, que es la que se encuentra del lado derecho, esa válvula de rodillo la voy a colocar del lado derecho de mi válvula 5.2, Entonces yo voy a dibujar una válvula accionamiento por rodillo, 3.2, accionamiento por rodillo, retorno de muelle, pero como su etiqueta es 1, B1, significa que esta válvula no está siendo accionada, sino que está trabajando ¿qué? Su primera posición. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Oiga, profe, ¿qué pasa si yo tuviera 3 cambios externos? Supongamos, profe, del verbo supositorio. ¿Qué pasa, profe? Supongamos, profe, que aquí yo tuviera, no sé, otro grupo, otro cambio de grupo. Estamos suponiendo, profe. Y no sé, se me ocurre que la etiqueta sea D1.
¿Qué sucede en ese caso, profe? Si te apareciera otro cambio externo, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es dibujar otra válvula de rodillo acá abajo, pero del lado derecho. Quiere decir entonces que el primer cambio externo que yo tenga, ese cambio externo siempre se va a colocar a la izquierda. Y los subsecuentes cambios externos que puedan aparecer se van a colocar del lado derecho. ¿Por qué? Porque estamos formando una cascada. Por eso se le llama el método cascada. El método cascada. Porque si yo tuviese más cambios internos, entonces yo coloco a partir de la segunda marca y las que sigan del lado derecho. Nada más es como comentario. Para la próxima vamos a hacer uno ya más grande para que vean cómo es que se acomodan los rodillos. Ahora estamos con uno sencillo para que vean cómo se conecta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, No, más o profe. menos, profe. No, profe. En el caso de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, cuando el rodillo está accionado, ya ve que tiene una simbología. ¿Esa Ajá. siempre va a llevar 4 líneas o puede llevar más o puede llevar menos? Así que para hacerla bien, ¿no? ¿Cómo que 4 líneas? Sí, las 4 La parte, líneas diagonales. la parte sombreada, no, nada más es una parte sombreada, tú le puedes poner lo que sea, las líneas Vale, que gracias. quieras, nada más, o sea, tú puedes poner, ya te entendí, tú puedes poner esto así, no hay problema, y tú me estás indicando que ya está siendo accionada. Es más, tú puedes no ponerle nada, y nada más ponerle la línea. Eso significa que tú me estás indicando que esta válvula está siendo accionada. Pero la forma correcta es que tú coloques líneas. ¿Cuántas líneas? Las que tú quieras. Esto me indica que está siendo accionado. Esto me indica que está siendo accionado. ¿Va? O sea, se tiene que diferenciar con respecto a uno cuando no está siendo accionada la válvula. ¿Estamos? Va, profe, gracias. O sea, vamos. O sea, no me voy a poner exigente en esa parte. Entiéndame. No me pongo exigente. La exigencia es que en el examen, ¿qué fue lo que les pasó? Y les lo voy a repetir. Si tú me pones esto, pero luego me pones esto por acá, y luego me pones esto para acá, no te pases. ¿Cómo te califico? Esos fueron sus errores. Tú me dices que hay una conexión de este lado, ya hay una conexión de este lado. Esta conexión está aquí, es esta misma. Pero ¿dónde está esta conexión? ¿Dónde está? No aparece. Entonces la simbología está mal. Está mal, chicos. Esos son los errores que cometieron. Si tú me pones una simbología así, me dices que este es normalmente abierto, que está cerrado, y me pones esto así y esto así, y me dices que esto es alimentación en el primer examen que fue hidráulica, pues ¿qué onda? Cuando yo accioné esta válvula, ¿qué pasó? Pues va a ser la misma vía. ¿Y en qué momento va a regresar el fluido? ¿En qué momento? Pues no regresa. Entonces la simbología está mal. Eso es lo que pasó. Y les enseñé lo que hicieron. O sea, no vean estos diagramas como algo de miedo, no. O sea, utilicen la lógica. Utilicen la lógica. ¿Cuál es la lógica?
Pues de que debes de saber manejar ¿qué? Pues la simbología. La simbología. Ahora les dije, esto se va a poner un poco complicado. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver métodos. Ahora les estoy dando los tips. Esto, esto. ¿Cuáles son los tips? Esto, 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 esto y esto va a ser tu plantilla. Es lo que siempre vas a poner. Siempre vas a poner. Si tengo 3 actuadores, repites esto 3 veces. Si tengo 4 actuadores, repites 4 veces esto. Saca tus grupos. Los grupos que tengas, 4 líneas de alimentación. Saca tus cambios internos. Ya saqué mis cambios internos. Ya hice mi apunte. Punta de la flecha me indica el movimiento que voy a controlar. ¿Quién controla B más? Ah, pues A más. ¿Qué etiqueta le vas a poner? A1. ¿Por qué? Porque la salida del vástago significa 1. ¿Quién controla el regreso de A? B menos. ¿Qué etiqueta le vas a poner? B0. ¿Por qué? Porque B menos lo represento con un 0. Y ya sé que el rodillo con etiqueta 0 o la etiqueta 0, ¿qué significa? Que el rodillo está siendo accionado. Vete con los cambios externos. ¿Dónde vas a encontrar los cambios externos? Donde existe una línea vertical. Este es un cambio externo. Como ya no hay más grupos, la última línea vertical me tiene que regresar al inicio de mi ciclo. Entonces, el último movimiento que yo tengo en el último grupo es A menos. Quiere decir que habrá una etiqueta A0 que me va a regresar al primer movimiento de mi grupo. Aquí está. Ya sabes leer A1 y B1, que son primeras posiciones de mis rodillos 3-2. B0 y A0, segunda posición de mis rodillos 3-2. Y empiezas a conectar. Etiqueta A1. ¿Qué va a hacer la etiqueta A1? Controlar el avance de B. Te ubicas aquí. Sale, ya conecté así. ¿Cuál es el accionamiento que controla el avance de B? Ah, pues el accionamiento del lado izquierdo. Ah, pues aquí va a existir un rodillo 3-2 que se va a llamar A1, porque me lo está indicando mi ecuación. ¿Cuál es el que sigue? B0. ¿Qué va a hacer B0? Controlar el regreso de A. ¿Dónde está la actuadora? Aquí está la actuadora. ¿Cuál es la válvula que lo controla? Es esta. ¿Cuál es el accionamiento que controla el regreso de A? Pues te fijas cómo los estás conectados. ¿Cómo está conectado la válvula con el actuador? Ah, pues es el accionamiento del lado derecho. Ah, significa que aquí habrá un rodillo que se va a llamar B0. B0. Te vas con los cambios externos. Primer cambio externo, primera marca, siempre la vas a colocar del lado izquierdo. Segunda marca, siempre la vas a colocar del lado derecho. Pero ¿qué debes de recordar? Que la etiqueta 0 significa que está siendo accionada. Significa entonces que le voy a poner una partecita sombreada y conectarla en segunda posición. Y la segunda marca para el cambio de grupo es B1. ¿Qué significa 1? Ah, pues significa que está conectada en primera posición. Y ya está. Hasta ahí vamos. Oiga, profe, pero hace falta conectar alimentaciones, te faltan muchas conexiones. Pues sí, te faltan muchas conexiones, falta alimentar los rodillos, tengo estos accionamientos abiertos, me falta conectar esto, me falta conectar estos rodillos, cómo los voy a alimentar, pero me faltan muchas cosas. Pero ¿qué creen? Ya hicimos la parte difícil.
Vamos a acabar con la parte de acá arriba. Pongan atención. ¿Sale? Ustedes me dicen, si tienen alguna duda, me detienen. ¿Va que va? Ahí va. Sí, profe. Yo veo que tengo dos accionamientos no conectados. Este lado, este lado. Y yo observo que mis válvulas de rodillo no tienen alimentación. Bueno, pongan atención que ahí va. Pongan atención. Para alimentar los rodillos, lo único que tengo que hacer es fijarme en qué grupo se encuentran esas marcas. Pónganse abusados. Ahí va. Este es el grupo 1 y ese es el grupo 2. Sale. ¿Dónde se encuentra la marca B0? ¿Dónde se encuentra la marca B0? ¿Dónde se encuentra la marca B0? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? El grupo 2. Significa que se 2. va a conectar en la línea número 2. Otra vez. Me hace falta conectar alimentación a mis válvulas de rodillo. ¿Cómo voy a saber cómo voy a conectar esas válvulas? Ya lo que me sobre de conexiones abiertas, quiere decir que yo las tengo que conectar o las tengo que alimentar en mis líneas que yo tengo aquí, en mis líneas de alimentación. A ver, B0. ¿Cómo te voy a alimentar B0? Fijo en dónde está la marca y en qué grupo está. B0. ¿En qué grupo está B0? 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 ¿En qué grupo está? Grupo 2. En el grupo 2. Grupo 2. Significa que esta válvula B0, su alimentación la va a obtener de la línea número 2. Coloco su símbolo de salida y ya alimenté ese rodillo. Me falta este rodillo que se llama A1. ¿Dónde está A1? ¿En qué grupo está A1? ¿En qué grupo está A1? ¿En qué grupo está? Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Significa que este rodillo A1 se va a conectar en la línea número 1 y le coloco su simbología de escape. Ya acabé con mis rodillos, pero me hacen falta esos accionamientos. Este accionamiento, ¿qué es lo que hace, chicos? Cuando este accionamiento se active, ¿qué es lo que va a provocar en el actuador, en el vástago? ¿Que se quede o que salga? Que salga. Que salga. Entonces, este accionamiento controla el avance de A, es decir, controla a A más. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿En dónde se encuentra A más? Aquí. ¿Y en qué grupo pertenece? En el Grupo primer 1. uno. Quiere decir que se va a conectar en la línea 1. Me voy con el accionamiento que sobra. Este accionamiento, chicos, ¿qué controla de este vástago? ¿La salida o su regreso? Regreso. El regreso. Quiere decir que será B menos. ¿Dónde se encuentra B menos? Aquí está. ¿En qué grupo está? 2. 2. Quiere decir que se va a conectar en la línea número 2. Y ya acabe en la parte de arriba. ¿Quieren que lo repita? Hacen su apunte. ¿Qué procede? Pues se entendió fácil, profe.
Pues está fácil, la cosa es nada más aprenderse los pasos. Pero es que nadie dice nada, nada más los de siempre. Y esto viene en el ETS. Esto viene en el extra, esto viene en el ETS. Perdón, profesor, yo sí tengo una duda. ¿Cuál es la duda? No me quedó muy bien claro cómo es que se conectan las primeras dos válvulas a la línea de alimentación. Hasta ahí llegamos. Ya apliqué todas mis reglitas. Ya acomodé en la parte de abajo de los cambios externos. Ya conecté mis cambios internos. Dibujé mi plantilla. Esa es mi plantilla de siempre. Actuadores, válvulas 5252. Ya supe traducir mis marcas de los cambios internos. Ya pude traducir mis cambios externos. Ya los coloqué. Ya hice mi resta 2 menos 1 1 para tener la cantidad de válvulas 5 2. Y ya llegué hasta aquí. Hasta aquí llegué. Ese es mi diagrama. Ese es mi diagrama. La próxima clase echamos a andar este diagrama en el simulador y hacemos otro ejercicio. Yo lo que observo es de que me quedan conexiones abiertas. Aún me falta alimentación, me falta conectar este accionamiento, me falta conectar este accionamiento, me hace falta alimentar estas válvulas, alimentar esta válvula, me falta conectar esta válvula, alimentarla, alimentación de esta válvula y alimentación de esta válvula. Aún me faltan muchas cosas, aún me faltan muchas cosas. ¿Cómo acabar con lo de arriba primero? Quiero acabar con lo de arriba primero. Y saber, ¿cómo voy a alimentar mis rodillos? Entonces lo que yo te digo es lo siguiente. Para que tú alimentes los rodillos, lo único que te tienes que fijar es en la etiqueta. ¿Este rodillo qué etiqueta tiene? B0. ¿Qué es lo que vas a hacer? Buscar en dónde se encuentra esa etiqueta B0. Este es A0, este es A1, este es B1. Ah, ese es B0. B0. Sale. B0, ¿en qué grupo se encuentra? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? ¿En dónde se encuentra, joven? B0, la etiqueta B0. En el grupo 2. En el grupo 2. Bueno, ese grupo 2 significa que esta válvula, su alimentación se va a conectar en la línea 2. Me voy con la etiqueta A1. ¿Dónde está la etiqueta A1? Como todas esas etiquetas que están arriba de mi línea de alimentación me representan los cambios internos, yo sé que los cambios internos se encuentran arriba. A1. Ah, pues aquí está A1. ¿En qué grupo se encuentra A1? ¿En qué grupo se encuentra A1? ¿En qué grupo? En el grupo 1. Quiere decir que esta válvula se va a alimentar en la línea 1. Ya alimenté, ya estoy alimentando, ya estoy alimentando. Bueno, imaginariamente, ¿no? O sea, porque estoy conectándole líneas de alimentación. ¿Qué me falta por hacer? Colocar sus escapes, la simbología de escape. Pero me faltan estos accionamientos, estos accionamientos. Ahora, ¿cómo voy a saber dónde debo de conectar mis accionamientos? Pues este accionamiento, ¿qué es lo que controla de este actuador? ¿Qué es lo que controla de este actuador?
¿Qué es lo que controla? ¿El avance o el regreso? Entonces lo único que tienen que hacer es imaginarse, voy a accionar mi válvula, cambia de posición, la alimentación se va a conectar por acá, esta conexión es esta que está aquí. ¿Qué va a ocasionar? ¿Que el vástago qué? ¿Que el vástago qué? ¿Salga o se quede adentro? ¿Qué va a ocasionar? Que salga. ¿Dónde está A más? Porque el salir significa un más. ¿Dónde está más? ¿En qué grupo está? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? Ah, pues A más se encuentra en el grupo 1. Quiere decir que este accionamiento se va a conectar en la línea 1. En la línea 1. Me voy con este accionamiento que controla esta válvula. Este accionamiento que está controlando mi vástago, la salida o el regreso. El regreso. El regreso. Entonces me está controlando el B menos, porque el regreso, ¿qué significa? B menos. Es decir, este me controla el regreso, B menos. Este accionamiento me controla el avance, B más. Este me controla el regreso, A menos. Y este me controla el avance, A más. Como me está controlando el regreso, ¿dónde se encuentra B menos? Aquí. ¿En qué grupo? En el segundo. Significa que se va a conectar en la línea 2. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor, gracias. ¿No? Ya acabé con todo lo de arriba. Ya acabé con todo lo de arriba. Ahora voy con lo de abajo. Oiga, profe, pero esas líneas, ¿quién las está alimentando? Porque nada más trazamos líneas. Ah, apréndete lo siguiente. Apréndete lo siguiente y apréndete lo siguiente. De arriba hacia abajo. En la parte de abajo, en la parte de abajo, en las válvulas 5.2, de arriba hacia abajo, la primera válvula que te aparezca 5.2, siempre la vas a conectar así. El regreso en la primera línea. La salida en la segunda línea. Siempre la vas a conectar así. Y ahorita les voy a decir por qué. Esta válvula 5.2 siempre va a tener, en este caso, si nada más tengo una válvula, siempre va a tener una alimentación directa. Oiga, profe, ¿y si tuviéramos dos válvulas? Ya no aplica. Tendríamos que hacer otra conexión. ¿Pero qué crees? Que siempre su conexión hacia las líneas va a ser de esta forma. Va a ser de esta forma. Y coloco mi simbología de escape. A ver, para no confundirlos. Si yo tuviera tres líneas de alimentación, 3 menos 1, 2. ¿Qué significa esa resta? Las válvulas 5.2 que yo voy a tener por debajo de mis líneas de alimentación. Las válvulas 5.2 que yo voy a tener por debajo de mis líneas de alimentación. Mis válvulas 5.2. Con accionamiento neumático. Mis válvulas 5.2 que voy a tener por debajo de mis líneas de alimentación. Tengo esta así, tengo esta así, tengo esta así, tengo esta así, tengo esto así y tengo esto así. Ahí están mis válvulas 5.2. Tengo tres líneas de alimentación, línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Qué fue lo que hice? La resta.
3 grupos es igual a 3 líneas de alimentación, y si eso lo resto a 1, va a ser la cantidad de válvulas que yo voy a tener por debajo de mis líneas de alimentación. Ahí está. Si en algún ejercicio a ti te pareciera esto, ¿cómo vas a conectar? Yo te dije, la primera válvula de arriba hacia abajo siempre la vas a conectar. ¿De qué forma? El regreso la conectas a la línea 1, siempre. La salida la conectas a la línea número 2. Lo empiezas a conectar de tipo cascada, El regreso lo vas a conectar a la alimentación. La salida lo vas a conectar a la última línea. Y a este arreglo tú le vas a poner una alimentación directa. ¿Por qué? Porque la característica del método cascada es que la última línea de alimentación, es la primera línea que se tiene que alimentar. La última línea de alimentación es la primera línea que se tiene que alimentar. Y si tú analizas tantito, aquí tú tienes tu alimentación. Aquí tienes esta vía. Esta vía que te dice, yo te dejo pasar alimentación. ¿Y a dónde te la dejo pasar? A la última línea de alimentación. Esa es la configuración que se hace. Pero si te das cuenta, la primera válvula siempre se va a conectar así. El regreso a la primera línea. La salida de esa primera válvula a la segunda. La salida de la segunda válvula a la tercera línea. Y el regreso de la segunda línea a la alimentación de la primera. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos formando una cascada. Esa es la famosa cascada. ¿Sabe? Para terminar. ¿Qué se hace aquí? Pues nada más yo conecto regreso primera línea, salida de la válvula segunda línea, alimentación directa, salida, alimentación directa, salida, y ya acabé. Ese es mi diagrama. Este es mi primer diagrama, método cascada. Ya terminé. Ya es todo. 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 Ya acabamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Sale la próxima clase, echamos a andar ese diagrama. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. Sale pues, entonces nos vemos la próxima clase para ver cómo funciona ese diagrama y hacemos otro diagrama. ¿A qué va? Sí, profe, gracias. profe. Sí, profe, vale. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, gracias.